Queridos amigos, una vez más nos encontramos en este vuestro programa, La Hora de Polemos. Y esta vez vamos a ir a la tercera parte, la tercera entrevista de este famoso libro que llevamos ya 2 programas sobre el Leviatán y el Imperio Dormido. El libro da para mucho. Como bien sabéis, lo que no vamos a hacer va a ser desmembrar lo que dice el libro, pero sí avanzar más allá de lo que es el libro para que vosotros os intereséis por toda la metodología, todo lo que hay escrito, todo ese ensayo y estudio que hay dentro de esta pequeña gran obra que nos ha traído nuestro amigo Pablo Dávoli. Así que hoy con él volvemos por tercera vez a tratar el Leviatán y el Imperio Dormido. Como bien sabéis, Pablo Dávoli es abogado, es escritor y es profesor universitario en Argentina. Y siempre nos deslumbra con su conocimiento. Entonces, vamos a ir, sin más preámbulo, a dar paso a la hora de Polemos y a que vosotros disfrutéis una vez más con esto. No sin antes informaros de que, en base a lo que muchos de vosotros nos habéis preguntado, a ese texto, a esa figura, a esa información que ya se dijo en el programa anterior sobre la Hidra y el Imperio Dormido, no sin antes deciros que sobre la Hidra y el Imperio Dormido le hemos propuesto a nuestro amigo Pablo Dávoli que nos escriba un ensayo donde profundice y actualice todo lo que va en torno a ese sistema bancario, usurario y liberal que hoy día es hegemónico en esta aldea global en la que vivimos. Entonces, ya adelantamos que Pablo Dávoli está trabajando a fondo en una obra para publicarla en nuestra casa editorial, en Editorialeas. Ya sin más, vamos a pasar con el programa. Caballeros, bienvenidos a La Hora de Polemos. Hubo un tiempo en que el hombre entendía la vida como una prueba. No como refugio, sino como desafío. No como descanso, sino como conquista interior. Ese fue el espíritu que levantó civilizaciones, forjó héroes y dio sentido a la existencia. Pero el mundo cambió. El héroe fue sustituido por el mercader. La tradición fue reemplazada por el consumo y la lucha por el sentido quedó sepultada bajo el ruido de una época sin memoria. Hoy, más que nunca, es necesario recuperar la mirada que no huye del conflicto, la palabra que no teme incomodar y el pensamiento que no se somete. Es necesario volver a ser lo que fuimos. Es necesario volver a la hora de Polemos. Querido amigo Pablo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, aunque me parece que congelado. Se te ha congelado un poco la imagen, la verdad, sí. Y no con el mejor semblante. Ahí está, ahora me veo. Ya has vuelto a la normalidad. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias por esta nueva invitación. Muchas gracias a vos y muchas gracias también a tu público. Así que muy contento, muy complacido de estar aquí. Mira, antes de empezar, si quieres, vamos a hacer lo que hemos hecho anteriormente y es mostrar pues, las obras que has tenido a bien publicar con nosotros, ¿vale? Para que la gente pues, se ponga un poco en orden. La primera obra que publicamos fue esta, que fue en la época del encierro que tuvimos. 2020. Correcto. Seguidamente se hizo una actualización con esta obra de autorrevisionismo. Y la que llevamos tratando en 3 programas anteriores, en 3 programas, o sea, incluido perdón, es esta, el Leviatán y el Imperio Dormido. Lo que está dando estas 200 páginas para hablar, ¿eh? Está dando para mucho, Pablo. Bueno, me alegro que sea así. Lo que pasa es que es un libro de compendio, ¿no? Bueno, vos lo habías definido bien en la presentación cuando comenzamos esta trilogía. Lo habías definido como un libro de condensación y por eso también tiene tantas notas al pie y tiene tantas remisiones, no solo citas bibliográficas, sino que tiene muchas remisiones, porque el libro lo que intenta hacer es, de manera sintética, pintar un panorama, ofrecer un panorama delineado por lo menos a grandes rasgos en sus trazos fundamentales. Así claro. Pero es cierto que cada pequeño capítulo, cada apartado del libro, si uno lo abre, cada sección, da lugar para mucho más, ¿no? Es un libro introductorio, más que nada, y de síntesis. Pero bueno, esa por lo menos ha sido la idea, ¿no? Después juzgarán los lectores
si realmente es útil a esos efectos. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, el libro es un libro que introduce mucho. Vamos a ir a... Quiero enseñar una cosa ahora mismo porque se me está ocurriendo algo. Hay gente que nos ha escrito hablándonos que le recomendemos, ¿no? Un orden de lectura de ciertos libros nuestros y que vayan mucho en la cuestión de la psicopolítica, ¿no? Que también es un poco donde iría este libro. No es que este libro sea de psicopolítica, pero puede desembocar lo que hay dentro del libro en cuestiones de psicopolítica, ¿no? En lo que hoy Sí, se llama. dentro hay un apartado dedicado específicamente a psicopolítica, si bien es un apartado pequeño. Pero sí, el libro la insinúa en otras partes, donde no se la aborda de manera explícita, pero ciertamente que es un componente, o un contenido, mejor dicho, que se encuentra de modo tácito. O que está rozado, ¿no? Que está tangencialmente tocado, ¿sí? Claro, entonces, mira, yo lo que has dicho tú, por ejemplo, de que es un libro que introduce, entonces, mira, yo, recomendación en base a lo que nos han preguntado ciertos oyentes nuestros, es que yo realmente empezaría por tu libro, ¿vale? Y dentro de lo que Editoriales ha publicado, yo continuaría con este libro, Lavado Cerebral, el arte de la psicopolítica, de Kenneth Wolf, ¿vale? Seguiría con este libro, que está escrito entre uno de los autores, soy yo, ¿vale? Que es Programación Mental, el arma oculta de las élites. Y para finalizar, y dentro del mismo campo, continuaría con este, Vacuna frente a la nueva normalidad. Que ha habido gente que directamente cuando ha visto la portada ahí, como se publicó en el año 2021, si no recuerdo mal, iba diciendo que ya estáis hablando de conspiranoias del COVID, de no sé qué. Digo, no, es que no tiene nada que ver con el COVID, pero absolutamente nada que ver con el corona ni con nada de esto. No. Es que hay que vacunarse frente a la nueva normalidad que nos han impuesto después de la época del corona, como punto de inflexión, ¿no? Que hemos hablado en algún momento. Entonces, sí, ya hablar de nueva normalidad es, y está muy bien entrecomillarlo, porque claro, efectivamente. Es polémico. Efectivamente. Entonces, fíjate, ahí tenemos 4 libros de psicopolítica y que luego irán enlazados con los libros que vamos a publicar de ti, de Lucas Carena y de la, ¿cómo se llamaba? Cecilia o Romina, ¿no? La licenciada Romina Cáceres. Romina Cáceres. No lo sé de memoria aún porque como aún no tengo nada de ella publicado, no tengo el nombre memorizado, es lo que me ocurre. De seguro, de seguro te va a encantar, porque es una persona no lo pongo en duda. De una solidez intelectual y de una experticia en su campo realmente notables. Así que, y aparte es muy buena expositora. Romina realmente es una persona que expone muy bien, tanto por escrito como verbalmente, ¿no? Genial. Muy bien, Pablo, si te parece vamos a lanzar ya la entrevista porque se nos quedaron pendientes del último día unos cuantos puntos y vamos a ser concisos, que la gente, nuestros oyentes nos lo están reclamando. Vamos directamente al grano. Pablo, la idea del Leviatán toma fuerza en el siglo XVII a través de la figura de Thomas Hobbes. Me gustaría que nos hablaras un poco de la antropología de esta idea. Nunca se ha hablado tanto de libertad y quizá nunca el hombre ha estado tan rodeado de mecanismos de control. En El Leviatán y el Imperio Dormido, Pablo Davoli analiza las raíces políticas, económicas y culturales de este mundo moderno. Una obra para leer con calma, subrayar y volver a pensar. Encuéntrala en Editorial EAS. Bueno, lo que pasa, bueno, perfecto. Estamos hablando, sí, de un libro de mediados, el libro del Leviatán, o Leviatán a secas. Es un libro de mediados del siglo XVII. Efectivamente, cuando Thomas Hobbes ya promediaba los 60 y pico años de edad, ¿no? Es un autor que nació en 1588, falleció en 1679, con lo cual es un libro de un Thomas Hobbes ya grande, si bien no del todo anciano, pero ya grande. Y creo que es, en efecto, en la base de su propuesta política, a la que él se refiere en el título como Leviatán, más allá de que yo soy de la idea que tenía Carl Schmitt, ¿no? De que es un libro esotérico, de que amerita muchos niveles de interpretación. Pero más allá de eso, y dejándolo de lado, para ir a lo concreto de tu pregunta,
en efecto, en la base de esa propuesta política, que sirve de marco ideológico doctrinario para el absolutismo monárquico de la época, hay una concepción antropológica monstruosa, que también se puede resumir en una frase que él toma, si bien la cambia parcialmente, que la toma de un comediógrafo romano del siglo III a.C., Plauto, que es esta famosa frase de que el lobo que reza, que el hombre es el lobo del hombre, homo homini lupus. O sea, no es exactamente la frase de Plauto, pero él la toma, ¿sí? Él la toma y la parafrasea, valga la redundancia, como homo homini lupus. Es decir, el hombre es un lobo para el propio hombre o el hombre es el lobo del hombre. Que esto yo siempre digo que estigmatiza y demoniza al hombre, pero también demoniza al lobo, pobre animal, ¿no? Que aparte es un animal sumamente atractivo y me atrevería a decir que es un animal en cierto sentido de la expresión noble, por sus hábitos de familia y de comunidad, etc. Pero bueno, no me quiero detener en eso, que nos tomaría mucho tiempo. A ver, ¿por qué? Porque Hobbes incurre en esa antropología en un doble reduccionismo. Si yo lo tuviera que comprimir, lo diría de esta manera. Incurre en un doble reduccionismo psicológico. La estructura psíquica del hombre, Hobbes la presenta reducida a la instancia o a la dimensión a la que Platón se refería como efitimíai, es decir, los bajos instintos o apetitos inferiores. O sea, el principal motor, la base y al mismo tiempo el eje, al menos el eje principal de la estructura psíquica del hombre, de lo que tradicionalmente se ha conocido como alma, para Hobbes está dado por los efitimíai, es decir, por eso en términos platónicos, por los apetitos inferiores, que es la parte, como la expresión lo indica, inferior, o bajos instintos. Y el segundo reduccionismo es que reduce todo ese plano de la instintividad vinculada a nuestra dimensión corporal o biológica, él reduce ese plano al instinto de supervivencia individual, con lo cual ni siquiera es que él ofrece una mirada o una visión, por así decir, ni siquiera es que tiene una visión completa de la instintividad asociada al cuerpo. Esos son los bajos instintos. Sobre la base de ese doble reduccionismo, a los bajos instintos o apetitos inferiores, y dentro de esto, al instinto de supervivencia individual, él plantea que hay dos patrones de comportamiento. Desde ya que acá en esto está la negación de la libertad, ¿no? La libertad pasa a ser algo más bien ficcional, ¿sí? Dicho esto, hay dos patrones de comportamiento que se derivan de manera directa. Por un lado, el miedo a la muerte, de ahí la importancia del factor miedo también en la doctrina política hobbesiana. O sea, el miedo como un factor psíquico, conductual o comportamental fundamental, pero al mismo tiempo como un elemento y un factor que se aplica en política y que es indispensable aplicarle en política. El miedo a la muerte, como pavor, como pavura, y por otro lado, porque no deja de ser en una cultura proactiva, como toda cultura indoeuropea y en particular occidental, no deja de ser un inglés, un anglosajón, y en un contexto todavía de una cultura de vigor, en donde todavía, si bien lastimada o tergiversada, pero la idea de heroísmo todavía estaba, y este espíritu, este ímpetu fáustico todavía más o menos estaba, se deriva aquí entonces, junto con el miedo a la muerte, la voluntad de dominio. O sea, Hobbes no plantea que ese miedo nos paraliza, sino que al contrario nos asusa, funciona como una suerte de acicate para que nos lancemos a controlar, a someter a nuestro control todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para minimizar el peligro o el riesgo de muerte. O sea, a los efectos de dar satisfacción a ese miedo y de aplacarlo, en el sentido de aplacarlo, y de garantizarnos mayores probabilidades, ante todo, de sobrevivir, de supervivencia, lo que hacemos es reaccionar generando o desplegando una dominación que implique el control de todo lo que está alrededor nuestro. Es interesante porque parece bien que es propio de la mentalidad talasocrática, propia de una ínsula como es Inglaterra, aparece esta idea de la dominación como control. Porque fíjate que sobre los mares uno no se puede, digamos, ubicar en una posición fija en principio, ¿no? Y menos en la época de Hobbes. Hoy en día con una mega plataforma petrolera tal vez sí, pero no en la época de Hobbes. O sea, la idea de dominación es la idea de control, de sometimiento a control, que es una idea que está presente hasta en el transhumanismo hoy. Por eso, en el primer programa decíamos que el transhumanismo
es una suerte de ultramodernidad, donde muchas de estas ideas fuerza encuentran una suerte de cámara de eco y vuelven a repetirse a sí mismas, pero en una versión ampliada. Ahora bien, ¿qué sucede? Si todos nos lanzamos, todos tenemos miedo a la muerte, somos individualistas y egoístas, lo único que nos interesa en el fondo es sobrevivir. Y la respuesta a esto es, junto con el temor, la respuesta anímica y comportamental es salir a controlarlo todo. Necesariamente el escenario que se genera es de guerra de todos contra todos, que es el escenario de conflicto permanente al que Hobbes se refiere como estado de naturaleza. Ese estado de naturaleza no solo lo plantea como una hipótesis de la razón, lo plantea también como un escenario histórico, prehistórico e histórico. De hecho, él dice, cuando se cae en guerra civil, es que se ha vuelto al estado de naturaleza. O dice, por ejemplo, incurriendo en varios errores, ¿no? Pero dice que los pueblos indígenas, que los colonos ingleses con los que se habían encontrado los colonos ingleses en Norteamérica, ¿sí? Estaban en estado de naturaleza, según Hobbes. O que las relaciones internacionales, esto es mucho más importante, las relaciones internacionales eran relaciones de guerra, y fíjate que invierte el principio romano. El principio romano era que lo normal es la paz, lo que se busca es la paz. Con lo que la guerra se hace cuando ya no queda otra alternativa y para volver a la paz. Él lo invierte, dice lo normal, la nueva normalidad, entre comillas, para Hobbes es la guerra. Las relaciones internacionales son de guerra. La paz se hace simplemente como un paréntesis para continuar haciendo la guerra. No se hace la guerra para ganar la paz. Se hace la paz como algo momentáneo, necesariamente frágil y pasajero, para volver a lo que sería el estado normal de guerra. Y además, entonces dijimos, para Hobbes es el estado de naturaleza de conflictividad, de violencia y de derramamiento de sangre, no solamente es una hipótesis de la razón, como en otros autores, no solo que le sirve de base para su idea del pacto social, para otros autores pactistas y contractualistas, ¿no? Es además un escenario prehistórico e histórico que se puede repetir y que de hecho está instalado a nivel internacional, idea esta que ahora en el siglo XXI ha repetido, hay hombres como Snyder, que lo repite desde Israel o desde Estados Unidos, Kaplan, en el libro El retorno de la antigüedad, lo dice Kaplan, Nathan Schneider lo dice en un libro que se llama Memoria judía y orden cosmopolita. Ahí plantea también esta idea hobbesiana de las relaciones internacionales. Eso está en Hobbes, por eso bien digo hobbesiana. Una pregunta a propósito de lo que estás diciendo. Se me viene a la mente la idea trotskista de la revolución permanente, en tanto en cuanto la revolución es un acto de violencia, porque no existe revolución sin violencia, sería hobbesiana también, ¿verdad? Sin ningún lugar a dudas. Y no en vano, la única forma de detener la violencia, quien fuera secretario de Trotsky, poco conocido el hombre, escribe una novela en donde la única forma, y la solución es hobbesiana, la única forma de detener la violencia es con una humanidad que se amputa literalmente. Los hombres se amputan los brazos y las piernas para llegar a la utopía de la paz duradera. Porque ya, ¿qué hacen? Cercenan su capacidad para desplegar agresividad. ¿Sí? ¿Qué es la solución hobbesiana? El pacto hobbesiano es conseguir u obtener, mejor dicho, seguridad a cambio de entregar la libertad. Es decir, el autosometimiento a ataduras externas e incluso la renuncia a la autonomía, que es, para Hobbes, es la única libertad real, que es mi capacidad para moverme a mí mismo. Por eso, él tiene una idea de la sociedad mecanicista, en donde la sociedad es, hoy diríamos como un robot, hoy diríamos esto, ¿no? Con la terminología del siglo XX, del siglo XXI, en donde yo paso a ser un engranaje y soy movido por la sociedad. Lo único que Hobbes dice que no se podía es los propios pensamientos, pero eso hoy sí se podría. Si pensamos en un proyecto como Neuralink, por eso yo siempre digo, el fantasma de Hobbes está presente en nuestra época. Y el hobbesianismo hoy tiene proyecciones con las que el propio Hobbes dejó sentadas las bases conceptuales, pero nunca pensó en la posibilidad, en la factibilidad de esas proyecciones concretas. Pero termino con esto. El estado de naturaleza, ante todo para Hobbes, es la situación, o mejor dicho, es la naturaleza humana. El estado de naturaleza es un espejo, hay que entenderlo así, en términos psicológicos. El estado de naturaleza es un escenario prehistórico e histórico, pero que funciona como espejo de la auténtica naturaleza humana según su propia concepción, ¿no? Que acá la criticamos. Por eso, y acá aparece también otra idea muy de nuestra época, pero ya aparece aquí, la razón es instrumental. La razón
trabaja para el instinto, para dar satisfacción, seleccionando los mejores medios o los medios que lucen más eficientes, aparece también la idea de la eficiencia, para dar satisfacción a un objetivo sobre el cual no tenemos ninguna decisión, que está establecido, está dispuesto por esa instintividad básica a la que hicimos referencia al principio al hablar de los dos reduccionismos. Aquí aparece esta idea de razón instrumental, que después la va a tomar la Escuela de Frankfurt, autores como Horkheimer, Adorno, después Marcuse, y van a hablar de la razón al servicio del poder, ¿sí? La razón ilustrada, pero en realidad está en Hobbes esto. Y ellos van a terminar planteando que la liberación sería la razón al servicio del placer, con un criterio muy hedonista, no me atrevería a decir epicureísta, porque podemos discutir sobre el hedonismo de Epicúreo, pero sí hedonista, claramente, eso sobre todo Marcuse en Eros y Civilización, pero también, en definitiva, el placer como inclinación no deja de ser otra expresión del instinto de supervivencia individual. Y de grupo también, de supervivencia de grupo también. O sea, no deja de ser otra versión y otra expresión concreta y específica de esta concepción instintivista que está en la base de la antropología hobbesiana, con lo cual, aún en la crítica es parcial, es importante, pero no deja de ser superflua, sigue estando en la base de esa antropología que inaugura Hobbes, o que por lo menos Hobbes, digamos, consolida. Pues ya algo de todo esto tenemos en quien fuera el padrino de Hobbes, que fue Sir Francis Bacon, ¿no? También está esta idea de la razón instrumental aparece en Hobbes, pero la idea de la ciencia al servicio del poder para dominación de la naturaleza, que está en consonancia con la explotación capitalista de la naturaleza, eso ya está en Sir Francis Bacon. Hoy cuando Harari te dice, Yuval Harari, el transhumanista israelí, te dice que la ciencia no tiene que ver con la verdad, lo dice en esos términos. It's not about truth, dice truth, perdón, sino about power, tiene que ver con el poder, ¿sí? Bueno, en el fondo es el criterio hobbesiano, pero antes que hobbesiano de Sir Francis Bacon. Aquí dices en el libro, aquí dices, Pablo, en el libro, dice, le llevó a postular a Hobbes el absolutismo estatal apartado de la finalidad del bien común, vaciado de contenido ético y enemigo acérrimo de la libertad personal. Sí, porque aparte, digamos, el poder político tiene por función evitar que nos matemos los unos a los otros y brindarnos esas condiciones de seguridad que permiten asegurar la supervivencia o condiciones, digamos, condiciones que faciliten sobrevivir y que aseguren o garanticen un mínimo orden donde sobre la base de la supervivencia podamos establecer, no sé, la propiedad privada, por ejemplo. Pero ahí se termina todo. Y es sobre la base, siempre es sobre la base de la renuncia a la libertad. Esto es importante, la renuncia a la libertad al punto tal de dejar de ser yo el principio y el motor de mis propios movimientos. En el fondo, aquí tú lo matizas, dice, mediante la absorción de sus miembros y su anulación como sujetos racionales y libres. Y libres, totalmente. Por eso esta idea mecánica, pensemos que la máquina, en ese momento, la máquina era la vedette, por así decir, la novedad. Y si algo caracteriza a la máquina y a la física mecánica newtoniana, que es concomitante, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII. Sí. Si algo caracteriza a la máquina, querido Manuel, es la automaticidad. La máquina tiene movimiento ciego. Y como los instintos, hay una automaticidad, como una capacidad de moverse más allá de todo arbitrio. Si yo estoy movido por la instintividad, por una instintividad que me posee, que me constituye, pero me posee, en definitiva yo no dejo de ser como una máquina. Y esta idea también se traslada incluso a la anatomía. Pensemos en Lametrie, ya estamos hablando de autores del siglo XVIII, ¿no? Los primeros tratados de anatomía moderna que, bueno, el libro de Lametrie se llama La máquina humana. La máquina humana. Ver el cuerpo como una máquina, ¿no? Sometido a las reglas de la física mecánica newtoniana. Pero eso tiene que ver con todo un paradigma, ¿no? Todo un paradigma de la época. O sea, obedece a todo un paradigma de la época. Que hoy, con una versión mucho más sofisticada, vuelve. En el transhumanismo vuelve. Sí, quería decir que el miedo y la violencia terminan siendo planteados por Hobbes como el eje de la existencia humana,
como el fundamento primario de la sociedad y como la clave de la actividad política. Miedo y violencia. Y una cosa más, fíjate que también con Hobbes aparece esta idea primero de la contraproducencia, ¿no? De la que ya hemos hablado. Es decir, bueno, queremos hacer algo para sobrevivir, para asegurarnos o garantizarnos, en términos probabilísticos, una mayor subsistencia o supervivencia, pero el resultado que obtenemos es de guerra de todos contra todos. O sea, ahí, justamente, las probabilidades de sobrevivir disminuyen en vez de subir, que era lo que estábamos buscando, en vez de incrementarse. Y en segundo lugar, querido Manuel, y con esto termino, también aparece esta idea que está muy presente en el pensamiento moderno anglosajón, que es alogos. O sea, en el sentido de que ver a la naturaleza como algo caótico. Nosotros, todas las culturas indoeuropeas, otras también seguramente, y de hecho sí, pero bueno, me focalizo en las indoeuropeas porque forman parte o hacen a la matriz de la que procedemos. Siempre, si hay algo que caracterizó, y sobre todo a partir del pensamiento greco-romano, greco-latino, y primordialmente griego, nosotros vemos en la naturaleza un orden funcional, inteligente e inteligible, armónico, musical, lógico, previsible, que brilla con belleza, ¿no? O sea, que en esa forma hay diqué, hay justicia. Ese era el verdadero concepto de diqué, la armonía del cosmos, y el hombre debía desplegar o reflejar esa misma armonía en sus relaciones dentro de la polis y entre las polis, ¿sí? Las poleis, perdón. Pero además era algo bello. Esta visión demónica del mundo, el mundo como caos, que es lo contrario de logos y de cosmos. El cosmos es el universo con esa forma, con ese orden que es el logos, ¿sí? Esta idea, esta noción caótica del mundo y de la realidad y del propio hombre lamentablemente se puso de moda en la modernidad. Por eso también este afán de a voluntad instalar un orden. Y un orden que siempre es contra natura. Es un orden que siempre va contra la propia naturaleza. Y es grave la inversión conceptual que se hace ahí, querido Manuel. Es grave. Porque aparte ese orden siempre es una elucubración ideológica y no puede sino responder a ideas que en el fondo tienen mucho de arbitrarias, de antojadizas, de mera ocurrencia, porque están elucubradas en el aire y en la interioridad de una subjetividad que se asume como tal a partir de Descartes, de una subjetividad cerrada, o bien es el libre arbitrio de una mayoría que también lo decide simplemente porque le place o porque se le ha ocurrido, o bien está sujeta a determinados intereses. Y ahí viene el imperio del más fuerte y esto se asume y se dice. Pero siempre es, esto en el vocabulario, en la terminología, el discurso político anglosajón está muy, muy presente. Hay que desplegar un liderazgo, si no es el caos. ¿Es el caos o es el liderazgo? ¿De quién? Del más fuerte, que establece el orden en el caos en base a sus consideraciones, sin ningún fundamento objetivo, más allá de que son de él y está en posición o en posibilidad de imponer. Esto se dice eufemísticamente, de manera simpática, como alguien tenía que venir a poner orden ejerciendo un liderazgo. Sea que lo apliques al mercado o a la política, y sobre todo a la política internacional, que según Perón es la verdadera política, o es la auténtica política. Mira, el problema está en la negación del logos, y siempre me gusta ir a lo teológico. Ahí, Manuel, y digo esto para cerrar, pensemos que, a ver, para el cristianismo el alogos finalmente como figura es el anticristo. Porque el cristianismo refuerza la idea de logos que es previa y que ya está en las culturas precristianas indoeuropeas, y sobre todo en Occidente a partir de Grecia. ¿Sí? Eso se ve reforzado. Lo contrario está asociado al caos, está asociado a lo demónico. Y Leviatán, que es el nombre que escoge Hobbes, ¿sí? Para su engendro doctrinario, a ver, y para su ideología, Leviatán no solo es un monstruo marino, es tomado de la Biblia, es el diablo. ¿Sí? La teología católica siempre lo asoció con esa figura. Hay libros que no buscan entretener, sino ordenar el caos de una época. La colección Cronos de Editorial EAS reúne ensayos sobre política, historia, geopolítica, cultura y pensamiento crítico. Si este episodio te interesa, Cronos es una puerta natural para seguir profundizando.
Entra en editorialeas.com. Muy bien, Pablo. Vamos a proseguir. Has dejado bastante claro la percepción de la antropología del Leviatán en Hobbes y en el hobbesianismo, que era lo que estábamos buscando, porque a fin de cuentas es un punto de inflexión para los análisis que podemos hacer hoy día en el siglo XXI. Es un hecho. ¿Vale? Seguidamente, tras Hobbes, surge el liberalismo junto al utilitarismo. ¿En qué se caracteriza este tipo de economicismo? ¿Cómo se implantaron y hasta dónde han llegado? Porque han llegado porque lo estamos viviendo. Bueno, el economicismo como tal es una forma de materialismo, ¿no? O sea, como concepción teórica y como doctrina es una forma de materialismo. Eso desde ya. Que como tal consiste en interpretarlo y ponderarlo todo, todos los aspectos de la vida humana, todas las funciones propias de una comunidad humana, desde la perspectiva o en función de la economía. Y en la práctica implica someterlo todo a la dinámica propia de la economía, o sea, someter todas las funciones sociales y todos los aspectos de la vida humana en la praxis, someterlas a estas funciones sociales, a la dinámica propia de la economía y de los intereses que, en determinado contexto, los intereses económicos que son hegemónicos o predominantes. Esa es la definición un poco escolar, pero creo que básica y elemental de economicismo. Ahora, el liberalismo primero y el utilitarismo después agregan las siguientes características, ¿no? Como ideologías, ¿no? Le imprimen a esta forma de materialismo moderna, le imprimen las siguientes características. En primer lugar, el amoralismo económico. Es una especie de maquiavelismo económico, ese divorcio que Maquiavelo, a partir del Príncipe, o en el Príncipe, mejor dicho, ese divorcio, esa ruptura que él plantea entre política y moral. Bueno, el liberalismo y después el utilitarismo refuerza esto. El liberalismo lo plantea respecto de la economía, ¿no? O sea, la economía como una actividad también mecánica, la idea está en Adam Smith, y su idea de libre mercado, libre concurrencia, y sobre todo con esta figura alegórica de la mano invisible. En definitiva, es un mecanismo autorregulativo, autorregulador, con lo cual ahí hay aparece este elemento del amoralismo económico, que yo me permito llamarle, con alguna licencia, maquiavelismo económico, justamente por la ruptura entre política y moral que había generado el Príncipe de Maquiavelo. Segundo, la subversión moral del egoísmo como motor de la actividad económica y del egoísmo como fuente o factor supuestamente de progreso. Y esta es una subversión ética grosera. ¿Sí? Esto ya nos hemos explayado en algún programa anterior al respecto, ¿no? O sea, justamente las sociedades felices, las naciones que obtienen la grandeza, las culturas que son florecientes, tienen por base a la solidaridad, no al egoísmo. No al egoísmo. Entonces, el egoísmo individualista como motor de la actividad económica es otra característica que también proviene primero del liberalismo y después de esto se ve reforzado por el utilitarismo. La tercera es la legitimación del lucro indefinido, que esto es la conversión de la economía en crematística. O sea, antiguamente, y volvemos también a una sabiduría precristiana, que yo decía que el cristianismo en todo caso viene a reforzar y a profundizar, pero que ya estaba antes, está en Aristóteles, está en Platón claramente, está en Sócrates más tímidamente, de una manera más elemental, pero está, o sea, diferenciar entre economía y crematística, ¿no? Y defender la economía y repudiar o como mínimo dejar en un segundo plano y en una posición de subordinación a la actividad crematística. Bueno, aquí se produce también esta otra subversión, otra inversión indebida. Después, el liberalismo y el utilitarismo ratifican la usura. También nos hemos explayado respecto de la habilitación de la usura, ética primero y jurídica después, por parte de corrientes religiosas, sobre todo el calvinismo, ¿sí? Pero lo que hace el liberalismo es ratificar esto. O sea, ratificar y de esa manera también en la teoría y en la praxis expandir la usura, sí, entendida no solamente como usura financiera, ¿no? Sino como toda actividad especulativa que permite obtener una ganancia sin el debido correlato en términos de contribuir a la generación de riqueza y su circulación y distribución. Y finalmente hay un desembrague no solo de la moral, que es lo que ya hemos dicho,
sino también respecto de la política. En este juego de desenganches que es la modernidad, lo que hace el liberalismo y el utilitarismo confirma es desembragar a la economía, ya no solo de la moral, sino también de la política. En el mercantilismo, que es previo, todavía, si bien ya hay un economicismo ahí, y podemos discutir cuán eficiente era desde el punto de vista económico y cuán justo era, creo que eso es discutible. El mercantilismo está lejos de ser un modelo, digamos, realmente justo, que sea satisfactorio, pero lo cierto es que todavía, digamos, si bien ya había una política que se había desembragado de la moral, al menos en parte, en la práctica, pero todavía la economía seguía, digamos, enganchada a la política y al derecho, ¿sí? Bueno, acá eso se termina de... esa valla se termina de romper, se termina de descartar. Lo que tenés es nuevamente un mecanismo de mercado. Si en Hobbes tenés un mecanismo social, con el liberalismo económico, sobre todo a partir de Adam Smith, tenés un mecanismo de mercado. Y quiero hacer una apreciación, a ver, interesante, ¿no? Hay un constitucionalista argentino recientemente fallecido, a quien le debo haberme dedicado a la docencia, porque él me invitó por primera vez a colaborar con él en su cátedra, el doctor Néstor Pedro Sagüez, a quien aprovecho para homenajear y recordarlo públicamente. Él en su manual de Derecho Constitucional pone, ¿no? Habla, lo estoy parafraseando, de hobbesianismo de mercado. O sea, también está Hobbes en la base. ¿Por qué? Porque la libre competencia en el libre mercado lo que intenta es ofrecer una suerte de versión sublimada, se me ocurre decir, o sea, de versión más civilizada del estado de naturaleza hobbesiano de guerra de todos contra todos. O sea, en definitiva, la idea de libre mercado no deja de ser, él le llama, Sagüez le llama sociedad posesiva de mercado, es una suerte de hobbesianismo económico, es trasladar el estado de naturaleza de guerra cruenta, luctuosa de todos contra todos, ¿sí? Trasladarla o convertirla en una versión igualmente individualista, igualmente egoísta, pero en una versión, digamos, más aplacada, moderada y un poco más civilizada, donde en principio no hay derramamiento de sangre. Pero no deja de ser una versión más, entre comillas, civilizada del estado de naturaleza hobbesiano. Lo cierto, querido amigo, es, y esto ya lo hemos dicho también, que yo lo citaba mucho a Pío XI porque me parece muy esclarecedor y lo denuncia tempranamente, no es el único, por supuesto, cuando dice termina en dictadura económica, termina en tiranía. Es una libre concurrencia que, movilizada por el egoísmo, sin ningún tipo de atadura ni de límite, ni ético, ni jurídico, político o político-jurídico, ¿en qué termina? Termina en devorar su propia base de libre concurrencia. Termina en dictadura económica, en lo que podríamos llamar nosotros hiperconcentración de la riqueza. Y encima, quienes se quedan con eso... Claro, el tema es el siguiente. Claro, yo te he preguntado primero por Hobbes. Si te das cuenta, ahora hemos pasado al liberalismo y utilitarismo hasta nuestros días. O sea, cómo se va desarrollando o aplicando ese sistema, por un lado, filosófico, hablando de Hobbes, y por otro lado, economicista, hablando de lo que es el liberalismo político y el utilitarismo, ¿no? Y ahora vamos al siguiente paso. Aquí vamos paso a paso. Te estoy llevando donde quiero llevarte. El siguiente paso es al famoso Banco de Inglaterra, cuando se funda ese Banco de Inglaterra. Y para ello quiero primero leer una frase que la pones en tu libro, un párrafo que pones en tu libro, que si no recuerdo mal es del escritor mexicano Salvador Borrego. Y dice lo siguiente. Ajá. Después que Cromwell murió en 1658, su movimiento siguió adelante. La bolsa de valores fue modernizada. Se realizaron grandes especulaciones, a veces haciendo difundir noticias falsas para provocar la baja de acciones, comprarlas y luego revenderlas a mayor precio. Hazañas, entre comillas, típicas de ese truco fueron las realizadas por Samson Gideon y más tarde por Manasseh López. También se aprovechaba la información secreta militar procedente del extranjero sobre la abundancia o escasez de determinados comestibles, a fin de burlar la ley de la oferta y la demanda. El Banco de Inglaterra surgió en 1694, con sistemas ideados por los expertos de Ámsterdam, junto a la Bolsa de Valores
se convirtió en una especie de catedral del supracapitalismo. Entonces, ¿nos podrías hablar brevemente cómo surge este Banco de Inglaterra y cómo empieza, a raíz de esa creación del banco, a operar el sistema bancario? Bueno, el Banco de Inglaterra nace como banco central privado. No es el primero en realidad, es el más importante. Y de los más importantes es el primero. Pero en rigor de verdad ya había un antecedente de un banco central que era de carácter privado, que era el Banco de Estocolmo, que había sido fundado como tal, como banco central, porque hay un banco homónimo previo que se dio antecedente, pero que había sido fundado como tal, como banco central privado, con ese nombre, Banco de Estocolmo, después lo va a cambiar, en 1668. Pero de los bancos más importantes del mundo, de los bancos centrales más importantes del mundo, sin duda alguna que fue el primero, ¿sí? Que fue el primero. Sobre la base de este modelo que aporta el Banco de Inglaterra, que fue fundado en 1694, se van a fundar los primigenios bancos centrales de Francia y de Alemania. Y en parte, el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos de 1913, en parte replica este modelo, aunque en una versión más sofisticada. Es una agencia independiente, así la definió Alan Greenspan, ¿no? Que en realidad es público-privada, pero en donde la gravitación de los 12 bancos privados que hacen al sistema hace que a los efectos prácticos o en la práctica sea más privada que pública, amén de las potestades públicas de las que está muñida, ¿sí? Pero bueno, formalmente es público-privada. Pero bueno, no lo replica exactamente igual el modelo de la Reserva Federal, el sistema de la Reserva Federal, pero sí tenemos que decir que es una de las fuentes de inspiración, si bien la modifica, el Banco de Inglaterra. Fundado en 1694, en realidad todo indica que fue el pago que hizo Guillermo de Orange, ¿sí? Por el apoyo financiero recibido para subvenir los gastos de su invasión de Inglaterra para destronar a su suegro, a Jaime II, a James II, ¿no? Y está la traición, él lo hace en connivencia con John Churchill, antepasado de Winston Churchill, ¿sí? Que era el jefe de armas, nosotros le llamaríamos el comandante en jefe, ¿no? De las Fuerzas Armadas, le diríamos más modernamente, era el jefe de armas, John Churchill, de Jaime II. O sea, Guillermo de Orange parte con su expedición militar y con esa complicidad de John Churchill ya en la isla, ¿no? Parte de Rotterdam, y es la manera que él tiene de pagarles a los banqueros que lo financiaron para que él pudiera poner en marcha toda esa expedición militar que no fue chica. Lo que hay que decir es que un banco central tiene, entre otras funciones, pero tiene dos que son fundamentales: ejercer el control y la vigilancia de todo el sistema bancario y más ampliamente del sistema financiero con potestad pública, ¿no? O sea, ejerce lo que aquí en Argentina llamaríamos una suerte de, no sé si en España se le llama así, de superintendencia, es decir, es un órgano de contralor de todo un universo de entidades públicas y privadas que forman parte de un sistema. En este caso sería el sistema bancario y más ampliamente financiero. Tiene esta superpotestad, pero aparte tiene la potestad de emitir moneda. Y cuando tiene potestad de emitir moneda, primero que lo hace cuando quiere, que eso es lo que hace la Reserva Federal también, al ritmo que quiere y cuando quiere. Pero aquí lo más importante no es eso, aunque eso de por sí es muy importante, o sea, con qué velocidad se emite moneda, de qué manera llega al mercado, por así decir, llega al resto del sistema económico, y en qué cantidad y cuándo se emite moneda. Eso ya de por sí es una potestad importantísima. Pero además, aquí el dinero no es moneda soberana, sino que aquí el dinero nace como deuda. Y como deuda que necesariamente tiende a su propio incremento. Primero, porque vos al emitir moneda, el estado para el cual emitís la moneda, si vos sos un privado, aunque estés usufructuando una potestad pública, ¿no? Pero vos no dejás de ser un particular, el Estado o la sociedad política, ¿sí? Con su economía, para la cual vos emitís moneda, te debe esa misma cantidad de dinero que acabas de emitir. Pero no tiene con qué pagártelo, porque sos vos el que emite moneda, con lo cual
para hacer la eventual u oportuna devolución de ese dinero, va a requerir de más dinero. Y el que se ha reservado la potestad, o el que usufructúa la potestad de emitir ese mismo dinero, sos vos. Pero además, se cobra un interés, se cobra un plus, que normalmente es un interés. Ya en el Banco de Inglaterra, desde aquella época era un interés, se cobra un interés, con lo cual no solo debes el dinero que se ha emitido, y para eso se requiere, para abonar esa deuda se requiere de mayor emisión de dinero, que también es nueva deuda, sino que aparte se debe el dinero de los intereses o del extra que haya que pagar del precio de ese dinero, que normalmente recién es un interés. Pero además, como ese dinero se desvaloriza porque esto implica necesariamente o casi siempre una sobreemisión, por inflación las tasas de interés suben, con lo cual el dinero que se debe es mayor, y esa mayor deuda implica una mayor emisión de moneda para pagar una deuda preexistente por emisión de moneda, con lo cual se da esta suerte de círculo vicioso, de sinergia negativa, que conduce a la esclavitud de la deuda. Por eso en este mundo, querido amigo, y esto lo dice el Banco Mundial, no lo digo yo, todo el mundo está endeudado, casi todo el mundo, empezando por los estados. Empezando por los estados. Es el efecto snowball. Hay varias razones, no es el endeudamiento, ¿no? Digo que es el efecto snowball, ¿no? El efecto bola de nieve. Bola de nieve. Al final siempre estás emitiendo deuda de manera continua para poder pagar la deuda. ¿Cómo, Pablo? Claro, es el sistema de deuda permanente. Y la Argentina en eso, a ver, si bien nosotros tenemos un banco central que es público, formalmente público, pero bueno, sí, por eso hay varias causas después del mega endeudamiento de particulares y de estados. Pero algo, lamentablemente en Argentina, si tenemos que hablar de mega endeudamiento público, es un problema que la Argentina arrastra desde hace casi 50 años, ¿no? Sí, aproximadamente, y que no ha logrado solucionar, ¿no? Que no ha logrado solucionar, sino que al contrario, la tendencia ha sido, salvo alguna que otra excepción, sí, a que se empeorara esta situación. O sea que hemos padecido y padecemos en carne propia el problema del mega endeudamiento público. Insisto, esta es una manera, pero si vos te fijas, Estados Unidos, si vos ves la deuda que tiene con su propio sistema de Banco Central, con su propio sistema de la Reserva Federal, es trillonaria. Sí. Es una deuda de imposible pago. Hay autores que no escriben para seguir la corriente, sino para señalar sus mecanismos. Pablo Davoli analiza el poder, la cultura, la política y las formas modernas de control con una mirada profunda y combativa. Encuentra sus libros en Editorial EAS y continúa el recorrido iniciado en este episodio. editorialeas.com. Sí. Yo, siguiendo con el tema de la banca... Es una deuda de imposible pago. Sí, totalmente. Siguiendo con el tema de la banca, te quería comentar, a ver, en aquel momento que se crea el Banco de Inglaterra, también con el Banco de Suecia que has dicho, ¿vale? ¿Era el Banco de Estocolmo, has dicho? ¿Has dicho banco? Sí, Banco de Estocolmo, que después se llama Sveriges Riksbank. Sí. Pasa a ser Banco Central de Suecia. Bueno, pero nace como Banco Central de Suecia, llamándose Banco de Estocolmo. Siempre se ha comentado que en ese origen hay un cierto vínculo entre lo que es la banca y la masonería especulativa. Entonces, desde tu óptica, ¿cómo se enlazarían estos dos elementos, banca y masonería, en el siglo XVII, en el siglo XVII estamos hablando? Bueno, ahí en realidad la vinculación es que ameritaría un estudio detallado, ¿sí? Pero lo que sí se puede decir sin temor a equivocarse y sin temor a exagerar es que sin ser lo mismo, no he dicho que sean lo mismo. No he dicho que sean lo mismo, ¿eh? No, correcto. Yo lo, digamos, quiero reafirmar ese concepto o hacer esa observación, pero sí, correcto, tú no lo has dicho. Pero sí provienen del mismo, si se quiere, del mismo ambiente, de las mismas estructuras de poder o de los mismos círculos, ¿sí? Si vos me preguntás por una asociación o alguna relación entre ambos fenómenos, yo plantearía como base eso, ¿no? Es decir, después hay personajes que sí, que han pertenecido a ambas cosas al mismo tiempo, y no son pocos, son muchos,
e importantes. Pero lo que tendríamos que sentar como criterio y como una verdad, digamos, de la que podemos tener certeza, o sea, que podemos predicar como tal o señalar como tal, es que se trata de fenómenos que se han conformado y que han crecido, en los mismos círculos, en los mismos ambientes, esto en términos sociales y geopolíticos, y que se han reforzado mutuamente, ¿no? Eso también se puede decir, siempre con los matices, siempre dejando a salvo excepciones, matices, ¿sí? Pero como una regla general o como una tendencia general lo podemos expresar así. Se puede afirmar tal cosa, insisto, como algo a grandes rasgos o como una regla general. El caso de la masonería especulativa igual es un fenómeno que amerita detenerse en sí mismo, porque si tuviéramos, tampoco están, los autores no siempre coinciden en cuanto a sus orígenes. Hay muchos autores que remontan sus orígenes, Manuel, hablando de la masonería especulativa, a dos corrientes que en algún punto se tocaron a partir de ciertos personajes, ¿no? Que son, por un lado, el rosacrucismo, que tiene su origen en Alemania, ¿sí? En el contexto protestante de Alemania, y por otra parte, un antecedente que es más antiguo, que es bastante más antiguo, que es el del templarismo, el de la orden de los caballeros templarios. Pero bueno, en esto también hay disidencias. Por ejemplo, hay un autor importante que es español, Manuel Guerra, que tiene un libro, tiene varios libros. Yo le digo uno de ellos muy interesante sobre la masonería, en donde él dice, no, la masonería en todo caso sí es, por así decir, legataria, o ha recibido muchas tradiciones, mucha simbología de los templarios, pero no guardaría conexión directa con los templarios. Sí ha dado lugar al nuevo, al negro, que es bueno que a veces lo subestima, es un fenómeno bastante expandido y que tiene mucha cantidad de gente, sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, eso dice Manuel Guerra, autor, insisto, un autor que, digamos, que es interesante, que está bien documentado. Hay otros autores tan solventes y digamos, que merecen tanta credibilidad como Guerra, que bueno, no, que sí, que dicen que hay que afirman que hay una vinculación que permite, digamos, remontar los orígenes lejanos o los antecedentes más remotos de la masonería al templarismo, al orden de los templarios. A ver, lo cierto es, para resumirlo, ¿no? Pero que en el año 1155, o sea, fíjate, estamos hablando del principio del siglo XII, ¿no? Medioevo. En Inglaterra y en Escocia, los masones, de masons, o sea, los constructores, los albañiles, esto significa mason en inglés, ¿no? Sí. Escoceses e ingleses fueron, o sea, los gremios de constructores escoceses e ingleses fueron colocados bajo la protección de la Orden de los Caballeros Templarios, que era una orden en sus orígenes muy noble, muy noble, que era poderosísima, y que, bueno, al menos según la versión oficial, la versión más difundida, se fue pervirtiendo con el paso de los siglos, ¿no? Se fue pervirtiendo con el paso de los siglos por ambición, es decir, por ambición de poder, por codicia. De hecho, se les adjudica, se les achaca haber practicado la usura, porque fueron los fundadores digamos, de uno de los antecedentes más claros del sistema bancario moderno, con sucursales en distintos puntos geográficos, ¿sí? Entonces, en el tema ese de la usura, Pablo, dime. Lo que tengo entendido es que no es que el temple como tal practicara usura, sino que habían ciertos elementos dentro del temple que llegaron a practicar la usura. O sea, no la orden del temple como tal la tenía institucionalizada, ¿vale? Pero sí que habían ciertos elementos dentro del temple que, vamos a decir, elementos infiltrados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por decir que siempre se les coló a alguien o a algunos que establecieron ese sistema y que no era una cosa que era genérica dentro del temple. Es lo que tengo yo entendido, ¿eh? Tampoco soy un experto del temple. Bueno, que hay distintas versiones. Hay distintas versiones, incluso, a ver, acreditados autores católicos. Por ejemplo, aquí en Argentina, Leonardo Castellani, que en España es muy conocido, ¿no?
como un autor de indudable ortodoxia católica, conceden credibilidad a los juicios que se hicieron entre 1309 y 1312, juicios estos que terminan en la condena a muerte de Jacques de Molay y de muchos otros en 1314, pero que aparte en 1312 disuelven la orden, ¿sí? Pero también dejan el manto de duda de que tampoco está tan clara la cosa, por así decir, ¿no? O sea, eso yo lo he leído de Castellani y lo apunta, indica las acusaciones que se les hace desde Reyes, pero sobre todo desde la Iglesia Católica, desde la cúpula de la Iglesia Católica, son ciertas, pero tampoco lo afirman en un 100%, ¿no? O sea, sí, dicen, merecen credibilidad, pero credibilidad, Castellani lo digo así, lo deja en términos de credibilidad presuntiva, ¿sí? Bueno, sí, y es un autor, insisto, que nadie va a dudar de que es un hombre de ortodoxia católica, Castellani. O sea, por ejemplo, distinto si uno lee, por ejemplo, la versión de Serrano, de Miguel Serrano Fernández. Bueno, pero Miguel Serrano Fernández, ¿qué te dice? Por ejemplo, te iba a decir, el otro elemento, o sea, uno era la ambición de poder, la codicia económica y esta acusación de la práctica de la usura, pero también estaba la acusación de la tergiversación doctrinaria y espiritual por la introducción de la cábala, que había terminado en una cábala, digamos, satánica. Bueno, si eran adoradores de Baphomet o no. A ver, lo cierto es que, por ejemplo, Miguel Serrano Fernández, en el Cordón Dorado te manifiesta, te dice que en efecto habían caído en el luciferismo, pero Serrano Fernández lo que hace es distinguir luciferismo de satanismo, ¿sí? El satanismo, sí. Es como, digamos, como dos cultos diferentes a dos personas diferentes, ¿sí? Claro, porque Serrano Fernández, desde una posición que él sostiene en ese libro, porque en otros libros es una obra muy vasta, vos la conocés bien, la de Serrano Fernández, muy vasta. Sí. En otros libros pareciera que ya toma distancia de esas posturas, pero ese libro es un libro bien gnóstico, en donde él, desde esa gnosis, por así decir, que él le llamaba cábala aria también, ¿no? o con base en una cábala aria, eso lo dice él, plantea que el auténtico Cristo es Lucifer y Lucifer no sería la figura del diablo, ¿correcto? Hace esa distinción que César Vilar, el autor español, en un libro y divulgador español muy conocido, hoy, en un libro sobre la masonería, hoy digo contemporáneo, quiero decir, es un hombre que vive, tiene su programa en YouTube, etc. César Vidal también dice que en la masonería, según César Vidal, en el libro La masonería, se practica el luciferismo, pero no como satanismo, ¿sí? Más allá de que desde la perspectiva católica esto es un error y siempre termina siendo objetivamente satanismo desde la perspectiva católica y en términos de objetividad. Desde esa perspectiva. Bueno, ahí ya nos metemos en un tema, pero bueno, está claro que más allá de la ponderación y de la interpretación que cada uno haga, está claro que había un desvío doctrinario, o sea, estaba claro que si esto ha sido así, se lo evalúe como se lo evalúe y se lo interprete como se lo interprete, claramente había un desvío doctrinario importante. Pero bueno, ¿qué pasa? Con esta persecución de los templarios, muchos templarios se refugian en Inglaterra y en Escocia. ¿Y qué hacen? Se infiltran en los gremios que estaban bajo su protección, bajo su padrinazgo, que eran los gremios de constructores. Y son los que crean los grados superiores en forma secreta con aquellos que o provenían de los caballeros templarios, eran caballeros templarios ocultos, clandestinamente, estaban ocultos ahí, o eran otros que se fueron haciendo adeptos a los grados que ya existían, como en todo gremio, de aprendiz, compañero y maestro, le agregan los grados superiores. Bueno, esto, por ejemplo, acá en Argentina, uno de los autores, que es un autor ya fallecido, Urra Medrano, quien sostiene esta tesis, que también en un libro muy interesante que él dedica a la temática, en donde resume a muchos otros autores, interesante, cita a muchos autores franceses. A mí me llamó la atención eso. Igual es un libro escrito en los años 40, Urra Medrano es un hombre que ya ha fallecido, un autor conocido aquí en el pensamiento nacional argentino, ¿no? Pero bueno, o sea, si uno dice, bueno, tengo que buscar los antecedentes de la masonería, sí, la masonería nace en Inglaterra, ¿correcto? Los antecedentes parecieran ser esos dos que en algún momento confluyen, ¿no? Respecto del rosacrucismo es mucho más moderno y lo que hay que decir también que, bueno, fue una orden secreta
en su momento el rosacrucismo, cuya leyenda, por así decir, entrecomisándolo esto, y es una manera de decirlo, fue creada por un pastor luterano, Johann Valentin Andreae se escribe en latín, Andrés, se puede decir, pero ya ahí estamos hablando de un hombre que vivió entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII. Es un hombre que de la segunda mitad del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. Es algo mucho más moderno. Y es verdad que las constituciones de Anderson de 1723 de algún modo se despegan del rosacrucismo, pero en muchos ritos y demás ha quedado una huella de esto. De hecho, pensemos que el grado 18 del rito masónico más conocido es soberano príncipe Rosacruz, ¿no? Pero más allá de eso, a ver, para ponerle fechas, porque recién hablamos de dos posibles antecedentes: Rosacruces originarios y los templarios después de la persecución, de su persecución, de su veda y persecución. Modernamente, siendo la masonería en sí, todos tomamos como referencia, cuando se unifican las 4 logias de Londres, que conforman la Gran Logia de Londres en 1717. En 1717 se unen las 4 logias preexistentes de Londres, conforman la Gran Logia de Londres, que después va a ser llamada Gran Logia de Inglaterra. Gran Logia de Inglaterra. Pero esto ya nos indica que había logias que eran preexistentes, que habían existido con anterioridad. Se va a llamar la Gran Logia de Londres, se va a llamar Gran Logia de Inglaterra recién en 1738. Y en 1723, unos años antes, 15 años antes, se habían dictado las famosas constituciones de Anderson. De las logias que existían con anterioridad, hay 2 que me parece que son dignas de destacarse especialmente. Una es la Gran Logia de York, la Gran Logia de York, que recién se va a unir en 1809 con la Gran Logia de Londres, llamada a partir de 1738 Gran Logia de Inglaterra. Gran Logia de York, que en 1751, o sea, antes de unirse con la Gran Logia de Inglaterra, se va a llamar Gran Logia Unida de toda Inglaterra. ¿Sí? Entonces, una que es preexistente a este episodio de 1717 es la Gran Logia de York. Después Gran Logia de toda Inglaterra. El escudo de armas de esta logia al parecer se remonta a la etapa de Isabel I, o sea, el siglo XVI, querido amigo. ¿Sí? Y esta logia tuvo a los Gresham. ¿Te acuerdas cuando hablamos de esa nueva oligarquía que vino a desplazar a la vieja nobleza inglesa? Una familia importante eran los Gresham, estaban ahí. Sí. Otra familia importante eran los Russell, estaban ahí. De hecho, se pelean entre ellos y se forma la del norte y la del sur. ¿Sí? El escudo de armas de la Gran Logia de York, en 1675, es decir, todavía en el siglo XVII, lo confecciona el rabino Jacob Yuda León Templo. El rabino Jacob Yuda. Vale, ya acabas de decir algo, que me va a llevar. Me acabas de decir algo que me lleva a la última pregunta que te voy a hacer, porque vas a continuar con lo que estás diciendo y a su vez me vas a contestar a lo que tengo aquí apuntado. Y es que hasta has hablado de un rabino que estaba en una logia, concretamente. Digo, ¿hasta qué punto la masonería especulativa está impregnada de cabalismo? ¿Y cómo afectaba dicha influencia cabalística a las acciones que comete la masonería en la política social y económica global? Prosigue con lo que estás diciendo y ten en cuenta estas últimas palabras mías. Aparece por figuras. Sí. No, y se resume, la respuesta se puede resumir así. A ver, si voy a un autor del siglo XX, sí, Eliphas Levi, ¿sí? Que es un autor ocultista, que algo de esto se refiere a la masonería como la gran organización cabalística. Eliphas Levi se refiere a la masonería como la gran organización cabalística. Y esto, a ver, si tiene un origen templario y los templarios habían desviado el camino doctrinario y espiritual por la infiltración de la cábala, ya ahí habría un elemento que permite explicar esto. Aparece en la Gran Logia de York, que es importantísima, que es previa a la Gran Logia de Londres o Gran Logia de Inglaterra.
es más de un siglo previa, pero que aparte se va a unificar con ella en 1809. Bueno, su escudo de armas lo hace este célebre o este conocido rabino en 1675. Pero además hay un montón de personajes que están en esa línea. Por ejemplo, otro personaje es Elías Ashmole. Elías Ashmole, que es un hombre también del siglo XVII, ¿sí? Vivió entre 1615 y 1692, o sea, vivió mucho en el siglo XVII. Pertenecía a la otra gran logia preexistente a la unificación de las 4 londinenses, que es la logia de Warrington en Lancaster. Fue el formulador de los rituales de iniciación, de los 3 grados elementales, y además era Rosacruz y era un experto cabalista. Ashmole era Rosacruz y era un experto cabalista, ¿sí? Sí. Es más, el núcleo esotérico que el rosacrucismo y reclamaba tener en forma secreta, ¿sí? Repite que se te ha cortado, Pablo. Pretendían tener una suerte de auténtica religión. Repite que se te ha cortado. Sí. Bien, el rosacrucismo tenía todo un núcleo esotérico, iniciático, que pretendían que estaba en el origen de todas las religiones y a partir del cual pretendían conformar una coalición de iluminados, entre comillas, ¿no? de autodenominados iluminados y de las fuerzas políticas del protestantismo en contra del catolicismo, y algo que a nosotros como hispanos nos toca muy de cerca, en contra sobre todo de los Habsburgo, ¿no? En contra de los Austrias, ¿sí? Que eran la fuerza política del catolicismo. Entonces, la cábala, digamos, la cábala aparte está presente en mucha de la simbología, está presente en la simbología y en mucho, se refleja mucho de los grados de la masonería, ¿sí? O sea, en ese sentido, lo que dice Eliphas Levi, no parece ser exagerado, no parece ser exagerado para nada. Y pensemos también que si la Gran Logia de York nace en ese tufillo ocultista que tuvo a figuras exponentes como John Dee en la época isabelina, ¿sí? Esta época de la que Yeats hablaba de toda la filosofía ocultista que hacía ese microclima, bueno, está claro, porque John Dee también era un cabalista. Era un cabalista, sí, y un experto en artes ocultas. De manera que, bueno, a mí me parece que, por eso te digo, lo que dice Eliphas Levi, no. Si tiene alguna exageración, bueno, pareciera ser como exageración un ápice, ¿no? O algo más bien pequeño, o sea, parece ser bastante cercano a la realidad. Está claro también que la Gran Logia de York, por ejemplo, era sutilmente anticatólica, ¿no? Pero en Inglaterra, los modernos, se autodenominaban los modernos, era declaradamente anticatólica. La otra no era, pero sutilmente. Y en definitiva terminan uniéndose en un proceso que va de 1809 a 1813. ¿Sí? Que era interesante porque los 2 hijos de Jorge III, uno eran los 2 duques, los 2 hijos de Jorge III, uno estaba a cargo de la Gran Logia de toda Inglaterra, que era la Gran Logia de York, modernizada y ampliada, y la Gran Logia de Inglaterra, que era la Gran Logia de Londres, también ampliada, estaba en manos de su hermano. Y se unen recién en ese proceso que va de 1809 a 1813. A ver, desde una lectura más geopolítica, la masonería, y acá en Argentina siempre lo hemos visto así, nuestra bibliografía habla mucho de eso. Hay un autor interesante, ya fallecido, de Matei, que era un hombre que pertenecía al viejo peronismo, al peronismo ortodoxo, que era una especie de doctrinario del peronismo en los años 60, 70, era un capitán retirado del ejército en aquella época, del ejército argentino. De Matei tiene libros, tiene escritos con artículos muy, muy interesantes sobre la acción políticamente, siempre como un factor del imperialismo británico en contra de las soberanías nacionales de los países hispánicos, en contra primero del imperio de las Españas y después de las soberanías nacionales de los países que hemos brotado de lo que anteriormente fue el imperio de las Españas, ¿no? Bueno, se puede hacer, si se quiere, una lectura más geopolítica. Acá en Argentina otro autor muy polémico en su momento, que manejaba mucha información y publicó kilómetros de escritos sobre el tema, pero publicaba revistas, era
José Patricio Maguire, en realidad, porque era el apellido de origen irlandés. Son autores de hará 30, 40 años atrás, que escribían mucho, pero siempre miraban a la cuestión de masonería desde una perspectiva más geopolítica y como una herramienta, aparte lo decían abiertamente en sus publicaciones, una herramienta del imperialismo británico en contra del mundo hispánico, digámoslo así. Sí. Primero del imperio de las Españas, del imperio hispánico, y después de las naciones hispánicas. Empezando por la propia España, ¿no? O sea, no solamente desde Hispanoamérica. Por eso digo, también hay que ver en qué grado se lo analiza el tema o en qué nivel, pero son como capas de la cebolla, ¿no? O sea, son niveles de análisis que no se contradicen entre sí, al menos no en principio. No sé si he respondido, si querés puedo explayarme un poco más. Perfectamente. No sé si ha que... Perfectamente, Pablo. Perfectamente. Nada, yo creo que con esto ya hemos terminado esta tercera parte de la entrevista y ya damos pie pues a que cuando lancemos por una parte el famoso libro que tienes que prepararnos sobre la cuestión de la hidra mundial, pues hagamos más entrevistas y, cómo no, la última parte de este libro, que eso ya lo haremos con un invitado sorpresa, que va a ser el Imperio de las Españas, que ya trataremos la cuestión hispánica, que nos interesa bastante a todos, ¿no? También volverás aquí al programa una vez más a poder hacer que nos deleitemos con tu intelecto. Muy bien, Pablo. Pues nada, muchísimas gracias. Aquí tengo el librito que va bien de notas. No, te agradezco. Pablo, que se ha cortado. No, te iba a decir que te agradezco mucho. Yo me veía entrecortado. Sí, eso te iba a decir. Yo me veía entrecortado. ¿Sí? No sé espero que se haya escuchado bien. No sé si salía bien el audio. Los últimos 10 minutos han sido los peores. Lo que yo decía se escuchaba bien porque yo me veía a mí mismo entrecortado. Estamos, bueno, o sea que, pero se entendió. Bueno, cualquier cosa quedo a disposición. Primero agradecerte nuevamente, Manuel, esta posibilidad y el placer de estar aquí y compartir con tu público, que es numeroso, que es un público de calidad y que, bueno, nada, que nos presta su atención, y eso es de una generosidad, una cortesía que agradezco muchísimo. En segundo lugar, si no se entendió algo o si hay por ahí alguna crítica, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna crítica, como que se me quiera hacer, no tengo problema. Me escriban o se contacten conmigo, quedo a entera disposición de tuya y de tu público, desde ya. Muy bien, Pablo. Pues nada, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Cuídate mucho.